¿Qué es el muestreo? Pues esta es una herramienta de investigación científica cuya función es determinar qué parte de la población debe ser examinada, con la finalidad de hacer inferencias sobre esa población. Como podemos ver en el ejemplo o en la imagen, una población, que es un conjunto de personas que conforman de un determinado territorio, como por ejemplo puede ser en la ciudad de Oaxaca, elementos o unidades de análisis que por ejemplo querramos muestreo aleatorio y no aleatorio. Estas son técnicas de muestreo. Sirven para seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos. Existen dos tipos, que es muestreo aleatorio y no aleatorio. El primero, el aleatorio, pues como se entiende o como se escucha, en esta se escogen a todos los individuos o todos los individuos de una población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para el estudio, por lo que se selecciona. En este, el investigador puede tener influencia en la selección de la muestra, pudiendo ésta ser seleccionada para alcanzar un objetivo determinado. Pues se utilizan en los casos en que no se puede recurrir tanto al no aleatorio. No todos los casos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. El investigador elige los casos que más le interesan, requiere un conocimiento más elevado de la población y persigue la inferencia lógica, requiere una muestra con menos casos. Tópico número 2. Técnicas de muestreo aleatorio. En este tipo de tópicos vamos a analizar los 5 tipos de técnicas que existen. Entre ellas están muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados. Empezaremos primero por muestreo aleatorio simple. Este se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser escogido para formar parte de la muestra. Entre sus ventajas está que es sencillo y de fácil comprensión. Entre sus desventajas es que en muestras pequeñas puede no representar adecuadamente a la población, y enseguida se muestra un ejemplo de ello. En el siguiente tipo de muestreo que veremos se llama estratificado. Este tipo de estudio se divide en subgrupos o estratos, escogiendo posteriormente una muestra al azar de cada estrato. Las ventajas que tiene este tipo de muestreo es que tiende a asegurar la representatividad de la población para las variables de estratificación. Sus desventajas: deben de conocerse la distribución en la población de las variables de estratificación. Y enseguida también un ejemplo de este tipo de muestreo. El siguiente tipo de muestreo que veremos es por conglomerados. Este
consiste en elegir de forma aleatoria ciertos barrios o conglomerados dentro de una región, ciudad, comuna, etc., para luego elegir unidades más pequeñas como cuadras, calles, etc., y finalmente otras más pequeñas como escuelas, consultorios, hogares, y se aplica el instrumento de medición a todos sus integrantes. Entre sus ventajas es que es eficiente en poblaciones grandes y dispersas. Sus desventajas es el error estándar es mayor que en otros tipos de muestreo. Y también analizaremos un ejemplo más de este tipo de muestreo. El siguiente tipo de muestreo es el polietápico. Este es muy utilizado puesto que no requiere de un marco muestral que identifique los elementos que conforman la población. Y también veremos un ejemplo de él. Y por último, el muestreo sistemático. Es muy similar al muestreo aleatorio simple, el primero que vimos. Su diferencia es que obtiene en que este tipo de muestreo se divide el total de la población de estudio entre el tamaño de la muestra, obteniendo una constante de muestreo. Sus ventajas es que es de fácil aplicación y sus desventajas es de que requiere un listado completo de la población. Técnicas de muestreo no aleatorio. Como se mencionó anteriormente, el muestreo también puede realizarse de manera no aleatoria. Estas técnicas de muestreo suelen caracterizarse por utilizar una selección informal casi siempre regida por el criterio del investigador. Algunas de ellas son el muestreo causal por accesibilidad, el muestreo intencional u opinatorio, el muestreo por cuotas y el muestreo por bola de nieve. A continuación profundizaremos. Muestreo causal por accesibilidad. Los participantes se ofrecen voluntarios para participar en la investigación. En estos casos, las personas se autoseleccionan para el estudio. Un ejemplo puede ser una investigación que busque conocer las motivaciones que llevan a un adolescente a formar parte de una pandilla. El investigador buscará medios para difundir la invitación y los participantes podrán presentarse voluntarios para muestreo intencional. Al hacer un muestreo intencional, el investigador busca información muy específica sobre un tema y reúne personas que tengan la información necesaria para resolver las preguntas de investigación. Un ejemplo puede ser un caso en que se quisiera determinar el bienestar percibido en los habitantes de una base espacial. En este caso, el investigador necesariamente tendría que elegir a aquellas personas con extensos conocimientos sobre el tema, personas que hayan vivido en una base espacial o que estén en constante contacto con personas que hayan vivido en una nave espacial. Muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas se elige cuando el investigador necesita información representativa de una población muy grande y no cuenta con los medios para realizar una selección aleatoria. En estos casos, cada investigador debe cubrir una cuota de participantes que tengan características comunes específicas. Por ejemplo,
Si quisiéramos saber qué habilidades sociales son más frecuentes entre los niños de entre 6 y 12 años, podrían elegirse 100 investigadores de toda la República a los que se les asignaría valorar las habilidades sociales de 50 niños. Muestreo por bola de nieve. El muestreo por bola de nieve hace referencia a lo que ocurre cuando una bola de nieve se deja caer por una pendiente inclinada. Mientras más cae la bola de nieve, más grande se hace. De manera similar, el investigador puede elegir participantes que podrán conducir a otros. Por ejemplo, el caso de una investigación que quiere descubrir el índice de depresión en mujeres que se han realizado abortos ilegales. En un principio, el investigador podrá encontrar algunos participantes y es posible que éstas lo conduzcan. Revisemos ahora en qué consiste el muestreo. Se trata de un conjunto de procedimientos a través de los cuales primero se establecen las características que conforman el ámbito de nuestro estudio o investigación. Es importante señalar que a la totalidad de elementos o unidades de observación que van a ser investigadas se le denomina universo. Si bien algunos investigadores utilizan indistintamente el término universo y población para señalar aquel conjunto finito o infinito de elementos definidos por una o más características de las que gozan todos los elementos. En el muestreo, entonces, se selecciona de un universo determinado llamado población un subconjunto que recibe el nombre de muestra, con el objetivo de llegar al conocimiento de determinadas características de los elementos de la población a través de la observación y generalización de dichas características presentes en cada una de las unidades de la muestra. El concepto de muestra va ligado al de representatividad, es decir, a su capacidad de actuar como representante de los elementos de la población que no han sido seleccionados. La representatividad no implica una identidad en todos los aspectos, sino solamente aquellas características que se encuentran bajo análisis, que deben ser La lógica del muestreo es el elemento que marca la diferencia entre los métodos cuantitativos y cualitativos. Esto se debe a que las técnicas de muestreo no siguen la misma lógica en una investigación cuantitativa que en una cualitativa. En la investigación cuantitativa, el proceso de selección de los individuos que forman parte de la muestra viene determinada por el azar. En el muestreo de la investigación cualitativa, el investigador realiza la selección de un reducido número de casos que presentan información en torno a un fenómeno específico. Los sujetos seleccionados por el investigador son representativos de un contexto amplio y permiten establecer explicaciones generalizables que sobrepasan el contexto de un estudio particular. La lógica del muestreo se basa en la selección de los casos de los cuales el investigador puede obtener datos valiosos en torno a aquellos aspectos de importancia. Los criterios de selección se refieren a la definición del tipo de población objetivo a la que va dirigida la investigación. Así pues, tenemos que los criterios de inclusión son aquellas propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a la población en estudio. Su objetivo es delimitar a la población o universo. Por otro lado, los criterios de exclusión se refieren al conjunto de propiedades que identifican a un individuo que, aunque cumple con los criterios de inclusión, podría interferir en alguna de las variables de análisis. Su objetivo es reducir los sesgos, aumentar la seguridad en los La estadística y la probabilidad constituyen herramientas clave para garantizar la calidad, confiabilidad y validez de los datos y de las inferencias realizadas en un estudio. En sus etapas iniciales en el muestreo, la probabilidad nos ayuda a seleccionar muestras aleatorias donde las unidades de análisis estén dispuestas de modo tal que el proceso de selección ofrezca una equiprobabilidad de selección a todas y cada una de las unidades que figuran en la población.
Son varias las técnicas de muestreo probabilístico. Entre las más relevantes podemos señalar el muestreo aleatorio simple, el estratificado, por conglomerados, Asimismo, la estadística nos ayuda a determinar cuál es el tamaño idóneo de la muestra para una investigación cuantitativa. Entre los factores que determinan el tamaño de la muestra están la distribución de la población, el nivel de confianza y el margen de error permitido. La estadística, en cuanto que está dedicada al estudio de las poblaciones, también nos permite describir aspectos generales del comportamiento de una muestra, esto lo hace la estadística descriptiva, y también a partir de las muestras seleccionadas inferir el comportamiento de poblaciones de estudio. De esto se encarga la estadística diferencial.